Buenas noches, estamos nuevamente, gracias a Camex, en este curso de Broker Internacional. En esta oportunidad vamos a desarrollar la primera parte del módulo 2. Mi nombre es Julio César Reate Higuerola, soy licenciado en Administración y Comercio Exterior y actualmente me desempeño como encargado de la División de Transporte Internacional de Grupo AGZ. Dentro de este módulo 2 vamos a ver el tema medios de pago y medios de financiamiento. Los temas a tratar van a ser el de formas y medios de pago a utilizar en una negociación internacional, la negociación, el uso y costumbres en las negociaciones internacionales y finalmente el costo de financiamiento que debe tener el exportador. Como ya les indiqué, esto lo vamos a ver durante 2 sesiones, siendo esta la primera. Quiero comenzar comentándoles alguna experiencia sobre el tema de medios de pago y la importancia de conocer los medios adecuados de pago y el saber aplicarlos. En mi desempeño profesional me trabajo también como asesor de empresas para lo que es gestión de importación y exportación. Soy un broker comercial o un broker logístico para apoyar a las empresas en sus gestiones de operaciones de comercio internacional. En una de esas oportunidades tuve un cliente que me buscó para poder realizar una importación. Hicimos los primeros tratos, llegamos a contactar a algunos proveedores. Sin embargo, luego de eso, este cliente, bueno, ya no continuó con la contratación de mis servicios y al poco tiempo me volvió a buscar indicándome que, bueno, había decidido hacer la operación solo y que había tenido algunos problemas. Informándome un poco más, resulta que había hecho un primer pago con destino a la empresa a la cual estaba comprando, era una importación de unas maquinarias en China y había hecho una primera transferencia electrónica y luego cuando ya tenía que hacer el segundo pago para que la mercancía, para que ya le envíen los documentos y le envíen la mercancía, recibió un correo en el cual la persona con la que había estado negociando, una chica ella, le informaba que por temas administrativos el segundo depósito lo hiciera a través de una transferencia vía Western Union a nombre de ella porque en ese momento estaban auditando las cuentas de la empresa, estaban en una auditoría y que si el dinero entraba a través de la cuenta iba a demorar en enviar los documentos porque justamente no se iba a poder transferir el dinero para la compra de la mercancía porque ellos eran un broker, ¿no? Mi cliente o esta empresa de alguna manera confió en ello, habiéndose ya hecho un primer depósito a nombre de una empresa, hizo este envío a través de Western Union y no volvió a saber más de ella. Cuando contactó a la empresa le indicó que no había recibido ningún pago de la segunda parte de lo acordado y que por ende no podían enviarle las mercancías. Hicimos todas las investigaciones del caso, tratamos de contactar algunos conocidos, algunas personas con las que yo trabajo allá en China y bueno, finalmente terminaron averiguando pues que esta persona ya no trabajaba para esta empresa y que había utilizado estos contactos que tenía para estafar a muchas personas, sobre todo de países latinoamericanos, solicitando que la segunda transferencia del dinero la hagan a su cuenta o la hagan a través de una transferencia vía Western Union, ¿no? Y esto lo cuento un poco porque es muy importante cuando hablamos de medios de pago el saber cuáles son las formas correctas o los medios correctos que debemos utilizar para hacer nuestros pagos en el caso de una importación, porque si no corremos el riesgo de que estos pagos justamente no sean aplicados de forma debida o no lleguen, no sean utilizados para lo que nosotros lo estamos haciendo y eso nos genere finalmente la pérdida del negocio o la pérdida del dinero. Obviamente si ya se había hecho un primer pago, esta empresa tuvo que volver a realizar el segundo pago para no perder el total de la mercadería, pero ya de por sí lo que inicialmente hubiera resultado un negocio viable
terminó convirtiéndose pues en una operación solamente para recuperar parte del dinero invertido, pues todo la ganancia que se tenía estimada terminó siendo además una pérdida para la empresa. Comentado esto, entramos ya a conversar justamente de qué son las formas de pagos internacionales. Y son, cuando no hablamos de formas de pagos internacionales, nos referimos a los diferentes acuerdos entre comprador y vendedor para determinar el momento del pago de la mercadería o servicio. La forma nos va a decir en qué momento vamos a hacer el pago. ¿Sí? Al igual o muy similarmente a cómo se manejan los pagos en los mercados o en el comercio local, el, existen varias formas de poder realizar este pago y están relacionadas o direccionadas o enmarcadas dentro de lo que es el momento del embarque de la mercancía, ¿no? Entonces vamos a tener, por ejemplo, los pagos por adelantado, que se denominan así cuando se realizan antes de efectuarse el embarque. Es decir, si yo compro algo en el extranjero y pago una parte de la mercadería antes de que me la embarquen, estoy realizando un pago por adelantado. Sea que el pago lo esté realizando como una parte o un total de la compra realizada. El hecho de que lo haga antes del embarque lo califica como un pago por adelantado. Cuando hablamos ya de importaciones comerciales, de grandes cantidades, de volúmenes importantes de mercadería, pues normalmente este sistema ya no se utiliza porque no le da una seguridad total al importador de que al realizar el pago del 100% de la mercadería antes de su embarque, luego vaya a recibir justamente tanto los documentos como la mercancía misma posterior a un embarque, ¿no? Entonces, una forma de protegernos es utilizar el pago por adelantado, pero no siempre al 100%, ¿no? Entonces, suele sugerir que estos pagos se realicen entre un 50 y un 70% como máximo. Luego tenemos el pago a la vista, también llamado como pago contado contra documentos. Se denomina así o lo llamamos así porque todo el pago que recibe el exportador una vez efectuado el embarque y contra la presentación al importador de los documentos representativos de la mercadería y o servicios contratados. Es decir, se paga el 100% de la mercancía contra la presentación de los documentos que sustentan el envío de la mercancía al país de destino. Si nosotros estamos vendiendo una mercancía, nos harán el pago una vez que nosotros hayamos embarcado la mercancía y hayamos mostrado, por eso se llama a la vista, a través de medios electrónicos o el envío escaneado de los documentos, o vamos a ver también que hay alguna forma a través del cual los documentos son entregados a un banco para que éste presente los documentos en el país de destino y certifique que efectivamente ya fueron embarcados, y ese es el momento en que se procede a realizar el pago. Muchas veces el pago a la vista va combinado como la segunda parte del pago adelantado. Es decir, se realiza un primer pago, ya lo dijimos, de 50, máximo 70%, como adelanto antes del embarque de la mercancía, y luego se culmina con un pago a la vista, el saldo o la diferencia según el contrato o según el trato comercial que se tenga en esta operación de compra y venta. Y finalmente tenemos el pago a plazo, que se denominan así a todos los pagos que se reciben o que recibe el exportador después de haber entregado los documentos del embarque al importador. Este plazo normalmente es convenido entre importador y exportador y normalmente estará en función a la fecha de embarque, fecha de factura, fecha de presentación de documentos, fecha de arribo de la mercancía al país de destino. Entonces, se establece cuál es el parámetro o el punto de tiempo indicativo y a partir de ahí el plazo sobre el cual se va a hacer el pago. Por ejemplo, una forma de pago a plazo podría ser contra envío de documentos 30 días, contra arribo o recepción de documentos en destino 15 días, contra recepción de la carga en destino 20 días hábiles o 20 días calendarios, ¿no? Entonces, a partir de un hecho específico se determina el plazo adicional en días que se van a tomar para el pago de la mercadería.
Entonces, esto también puede ser utilizado de forma combinada con otros medios de pago. Se puede hacer un pago adelantado y luego un pago a plazo. Es decir, pagamos para que la empresa nos envíe la mercancía, un porcentaje del valor de la misma, nos la envían y una vez que la recibimos, tenemos un plazo de tiempo preestablecido para poder realizar el pago de la diferencia. Este método o esta forma de pago está sujeta muchas veces a dos elementos, o a la participación de un organismo financiero, un banco o algún otro tipo de institución financiera que avale o genere una garantía para que el exportador o el dueño de la mercancía pueda tener la seguridad de que al final de ese plazo se va a cumplir, ¿no? Y existen una serie de elementos o de instrumentos financieros como son las letras, los pagarés, que normalmente se sujetan o se prestan como apoyo, como garantía a esta operación o a esta forma de pago. Y la segunda manera como se puede usar este pago a plazo es cuando existe ya mucha relación o existe una gran confianza entre comprador y vendedor. Al inicio las operaciones se pueden haber ligado necesariamente a pagos adelantados o pagos a la vista, pero ya al haber un intercambio y un conocimiento entre importador y exportador, pues ya se pueden dar situaciones de pago a plazo, ¿no? Te mando la mercadería y te doy 30 días del arribo de la mercadería para que me pagues. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho operaciones anteriormente y no hemos tenido mayores problemas económicos y es una forma como te ayudo, como yo te financio para que tú puedas aprovechar la mercadería, venderla o producirlo, si es que es una materia prima, para lo que lo has importado y, y venderla o exportarla inclusive como parte de un proceso de recuperación del dinero para que me puedas pagar a mí como exportador o vendedor, ¿no? Entonces, se pueden utilizar estos sistemas o estas formas de pago de forma, ya dijimos, independiente una de la otra, o también se pueden utilizar de forma complementaria. Y es un poco lo que les comentaba, ¿no? El momento que marca o en el cual se centra las formas de pago es el embarque de la mercancía, como lo señala acá la flecha azul, ¿no? Tenemos que cuando el pago se realiza antes del embarque de la mercancía, estamos hablando de pagos adelantados o también conocidos como anticipos. Cuando realizamos el pago contra el embarque de la mercancía, estamos hablando de un pago al contado. Y cuando hacemos el pago posterior al embarque de la mercancía, ya sea a la vista de los documentos o ya sea en un plazo posterior a ese hecho, ya sea embarque o vista de la mercancía, estamos hablando de una situación o de una forma de pago de crédito. ¿Okay? Esas son las tres formas más comunes de pago. Ahora vamos a ver lo que son los medios de pago internacionales, ¿no? Y para poder determinar el medio de pago que vamos a utilizar, la forma como vamos a pagar, más que los plazos en sí, debemos considerar los riesgos políticos del país y comerciales en el caso del país del comprador, a los que se enfrentan compradores y vendedores. El uso y costumbre internacional a través de la banca ha reducido o mitigado mucho los riesgos que se suelen dar entre país del comprador y país del vendedor, ofreciendo una serie de mecanismos que buscan perfeccionar la forma de pago acordada. Hoy en día la tecnología ha ayudado a darle mayor solidez y mayor respaldo a las operaciones financieras utilizando los medios electrónicos. Hoy en día es cada vez más común, por ejemplo, realizar compras a través del uso de una tarjeta de crédito en una página web, o podemos hacer transferencias electrónicas para los cuales los bancos, a través de una asociación o de una organización mundial que los controla, han generado plataformas bajo las cuales ellos pueden realizar el intercambio de dinero, la transferencia de dinero autorizada de una cuenta en un banco en el país del comprador a una cuenta en un banco del país del vendedor, ¿no?
Y es justamente este uno de los medios más utilizados, las transferencias o también conocidas como las órdenes de pago. Las transferencias o órdenes de pago son aquellas que se realiza o que realiza el importador al exportador a través del uso de un banco. Este medio se usa mayormente o frecuentemente cuando existe un nivel de confianza entre comprador y vendedor, pero mayormente beneficia al vendedor, pues las transferencias se realizan regularmente antes del envío de la mercadería. Es decir, el medio de pago, de transferencia o de orden de pago, es muy usado como parte de la plataforma o de la forma de pago adelantado o pago al contado, ¿no? Cuando le pedimos a la empresa que nos va a vender, al vendedor que está en otro país, dame el número de tu cuenta, dame tu código SWIFT, ¿no? Y a través de este código SWIFT hacemos una transferencia. Pero el hecho de realizarlo de esta manera tiene ciertos niveles de protección para el comprador, para el que está haciendo la transferencia, ¿no? Justamente para que no ocurra lo que les contaba al inicio, que el dinero termine destinado hacia una persona, una empresa que no es realmente la que está negociando, la que está haciendo el negocio con nosotros, y eso podría generar un serio perjuicio para el comprador. Por eso es como les decía que los bancos han establecido algunas reglas bajo las cuales se realizan estas transferencias, ¿no? Que tienen una serie de nombres, se pueden conocer como los payment order o órdenes de pago, el wire transfer, el MT-103, los funds transfers, ¿no? Todo esto se define como el traslado de dinero de una entidad financiera a otra a través del uso de una herramienta electrónica conocida como el SWIFT por instrucciones de un ordenante, un importador, del comprador, a favor de quién, del beneficiario o el exportador, sin exigir a este último alguna evidencia documentaria del embarque de las mercancías o la prestación de servicios para efectuar el abono. Entonces, normalmente el banco solamente transfiere el dinero de una cuenta a otra cumpliendo ciertos requisitos básicamente de información para asegurar que el dinero llegue realmente a quien se lo estamos enviando. Entonces, este medio, si bien es cierto, no nos da una total garantía, nos puede ayudar a definir o a establecer ciertos parámetros en la forma de pago, ¿no? ¿Cuáles son estos elementos que normalmente deben definirse para poder realizar la transferencia o la orden de pago? Tenemos, por ejemplo, definir por cuenta de quién son los costos de la transferencia, porque el uso de estas transferencias normalmente genera un gasto financiero. Entonces, ¿qué es lo que se debe, qué es lo que se debe cargar como costos al ordenante, que es el ordenante es el comprador, es el que hace la transferencia, el que genera la orden de pago, o qué gastos se deben cargar al beneficiario, quién debe asumir? Normalmente, por usos y costumbres, porque al haber participación de dos entidades financieras, una en origen y otra en destino, normalmente, como les digo, bajo un concepto de usos y costumbres en el comercio internacional, los gastos en el país donde se genera la orden de pago son asumidos por el comprador y los gastos en el país del vendedor, que es el beneficiario de la orden de pago, son asumidos en este caso por el beneficiario. Es decir, se parte los gastos correspondiéndoles a cada uno en el país que se encuentra. Para un país puede ser un gasto menor, para otro país puede ser un gasto mayor. Cada institución financiera tiene su propio tarifario de costos para este tipo de operaciones. Entonces hay que definir cómo se va a hacer. En otros casos también el comprador puede determinar
en acuerdo con el beneficiario, en asumir el total del gasto, porque el beneficiario puede indicarle, este es mi precio de venta para poderte determinar, o sea, mi precio de venta sin ningún gasto adicional. No puedo asumir ningún gasto adicional. Tú pagas las transferencias bancarias, tú pagas el transporte, tú pagas los trámites que haya que realizar. Es mi costo como ex-work, o sea, mi costo solamente de valor de mercancía, incluida mi utilidad, y no puedo asumir ningún costo adicional. En este caso, el ordenante asumirá el 100%. Luego tenemos que solicitar una copia del mensaje SWIFT al ordenante, ¿no? Cuando nosotros hacemos este trámite de transferencia, existe un documento que es el mensaje SWIFT. Es la orden que nosotros le generamos al banco como compradores, como ordenantes de la orden de pago, para que ellos hagan la transferencia. Esa orden debe ser, debemos tener, en este caso la otra parte, el comprador, debe tener una copia. ¿Para qué? Para que con esa orden poder reclamar al banco de destino la entrega del dinero. Que normalmente estas transferencias nuevamente se hacen de banco a banco, de cuenta a cuenta, ¿no? Entonces, para que pueda el exportador o el vendedor pueda cobrar el dinero tiene que llegar directamente a su cuenta. O sea, no es que se haga un giro o que vaya a la ventanilla y retire. Tiene que tener necesariamente una cuenta en el banco. Y eso también es una seguridad para el comprador, para que el que está generando la orden de pago, pues no va a mandar el dinero a nombre de una persona, lo va a hacer a nombre de una empresa constituida y que tiene aperturado en ese banco una cuenta corriente. Entonces le da un nivel de seguridad, no al 100%, pero le da un nivel de seguridad para evitar justamente, como lo vengo diciendo desde el inicio, que esos dineros que nosotros como compradores podemos estar invirtiendo en la adquisición de un producto, de una mercancía, de una materia prima, termine desviándose y luego no sea parte efectiva del negocio que estamos realizando. Importante tener información de los antecedentes y reputación del importador. Es importante conocer lo más que podamos de la empresa con la cual estamos haciendo negocios para efectivamente estar seguros de que la operación va a ser una operación transparente, una operación limpia. La agilidad y rapidez en la realización de la transferencia, el uso de los medios electrónicos, sitios web, horarios de atención, ¿no? Tener mucho cuidado o mucho conocimiento también de los horarios, si estamos haciendo transferencias a China, si la estamos haciendo a Europa, a Estados Unidos, a algún país de Latinoamérica, eh, cuáles son las diferencias horarias o si los bancos trabajan en esos países y en esas ciudades específicamente los días sábados, ¿no? Entonces, ¿qué tanto va a demorar el dinero en aparecer en la cuenta de la empresa que me venda? Porque muchas veces eso puede estar ligado a la demora inclusive en el embarque de la mercancía y puede generar sobrecostos. Si yo quedo con mi vendedor, yo soy el importador y quedo con mi vendedor y le digo, me vas a embarcar porque estamos comprando en un término FOB y yo estoy poniendo el transporte y yo ya he conseguido un espacio en el barco que el día lunes o el día martes va a estar en el puerto de Shanghái. Entonces, en ese barco necesito que entregues mi mercadería. Para que pueda subir a ese barco que va a estar el día martes en el puerto de Shanghái, el vendedor en China le va a tener que entregar a la naviera la carga el día sábado para que pueda la naviera preparar todo para que el martes que llegue el barco entregar la mercadería. Si no la entrega el sábado, ya no puede subir a ese barco que llega el martes. Y para que mi vendedor en China le entregue a la naviera la carga el día sábado, yo debo haberle pagado como mínimo el día viernes al mediodía. Y aquí nace una pregunta. ¿El viernes de mi país o el viernes de su país? Porque recordemos, con China tenemos una diferencia horaria
bastante importante, ¿no? Aproximadamente 16 horas. Entonces, mi viernes va a ser su sábado. Y si yo deposito ese dinero el jueves, mi jueves, y la transferencia me demora 24 horas, va a llegar mi viernes a China. Pero en China ya va a ser el sábado de mi vendedor. Y como mi vendedor en su viernes no recibió el dinero, no entrega la mercadería a la naviera. Y como la naviera no recibió la mercadería el sábado, que era el último día, el cut-off, como le llaman las navieras, simplemente no la embarca el día martes. Y como no la embarcó, ya esa mercadería no va a llegar en el plazo que yo necesite que llegue. Porque el siguiente barco que sale con destino a Perú del puerto de Shanghái va a salir dentro de 10 días más. Es decir, yo por una demora en la transferencia en 48 o 24 horas, o un mal cálculo o una estimación errónea de los horarios, terminé perdiendo 10 días de tránsito con mi mercadería. Los datos del banco emisor para determinar la ruta de la transferencia también son datos importantes, y anticipar los gastos adicionales de bancos intermediarios. En algunos casos, las transferencias o las órdenes de pago se realizan de banco a banco, del banco del país del comprador al banco del país del vendedor. Pero algunos bancos o en algunos países se intermedia la operación a través de instituciones o de organismos financieros que se encuentran en otros países, casas matrices de estos mismos bancos que se encuentran en otros países, y el dinero tiene que ir primero hacia, o tiene una ruta preestablecida por el cual este dinero viaja desde el país del comprador al país del vendedor. Entonces, cuando ocurre esto, cuando hay una participación de terceros o de bancos intermediarios, simplemente lo que se da es un mayor costo, ¿sí? Que obviamente lo vamos a conocer al momento que solicitemos la apertura de la orden de pago, pero también va a generar mayores plazos. Entonces, todo esto lo debemos saber para no caer en el error que comentábamos hace un momento. Los datos del banco emisor para determinar la ruta de la transferencia, ya lo dijimos, y no realizar pagos a cuentas de personas naturales ni transferencias por sistemas no bancarizados. Contaba el ejemplo hace un momento de esta empresa con la que empezamos a hacer algunos negocios, pero luego ellos decidieron hacerlo de forma independiente y cometieron un gravísimo error: transferir el dinero a una persona natural a través de un sistema no bancarizado. Porque, ojo, los sistemas como Western Union, como American Pagos y otros de este tipo no son bancarizados, ¿correcto? Entonces, no estoy diciendo que yo no estoy hablando mal de estos sistemas, son sistemas totalmente confiables y que funcionan muy bien, pero transferencias persona a persona. Tú te presentas con tu documento de identidad en las instalaciones, en las oficinas de estas empresas de transferencia de dinero, tipo MoneyGram, tipo Western Union. Tienes el dinero ahí que te ha llegado vía transferencia, presentas tu documento, te pagan, te cobran la comisión que corresponde, que está previamente pactado, y te retiras. Ellos hacen su trabajo. El problema es que no genera una bancarización de esta operación. Eso por el lado, digamos, logístico o de la seguridad logística del dinero. Pero ojo, también es importante saber que en el Perú, la SUNAT, que es el ente que supervisa y vigila las operaciones de comercio internacional, fiscaliza las operaciones de comercio internacional, solamente reconoce como certificación de pagos aquellos que se hayan realizado a través del sistema financiero, es decir, a través de la bancarización. Entonces, si tú presentas un sustento de pago a SUNAT de una importación y presentas tu voucher o tu factura o tu boleta de Western Union, donde hiciste una transferencia de $8,000 para comprar una mercancía en China, la aduana no te va a validar, la aduana peruana no te va a validar ese pago, no te va a considerar como válido ese pago porque no está bancarizado.
¿correcto? Entonces hay que tener también cuidado con las normativas legales que existen en los países que forman parte de estas operaciones de comercio internacional. Estamos en el Perú, tenemos que conocer la legislación peruana y saber de qué manera podemos o no podemos realizar nuestras operaciones de comercio internacional. El otro medio conocido o común para desarrollar o como medio de pago son las cartas créditos de exportación, ¿no? Que es el medio de pago internacional mediante el cual el banco del importador, a solicitud de este, es decir, del comprador, se compromete a pagar a la vista o en un plazo, recuerdan que decíamos, hay dos momentos, a la vista o en un plazo, a un exportador, a un vendedor, una cantidad determinada siempre y cuando se cumplan todos los términos y condiciones de la carta crédito. Esta es la modalidad más segura, pues el comprador sabe que el banco, que la mercadería le va a llegar y hasta que no le llegue o no se cumplan las condiciones preestablecidas, el banco que ya tiene su dinero no lo va a transferir. No es como hacer una transferencia electrónica. Yo hago una transferencia electrónica y el banco simplemente lleva el dinero y lo deposita en la cuenta que yo le he indicado que la deposite. El banco no certifica si la mercadería salió, no salió, si los documentos están en orden o no están en orden. En una carta crédito sí. En una carta crédito, yo como aperturador de la carta, como el importador, el que estoy comprando, le digo al banco, banco, toma $20,000 para que apertures una carta crédito a nombre de la empresa Procesos Industriales en la Argentina y le vas a pagar una vez que yo te confirme que he recibido los documentos. Los documentos que debes recibir o que se deben recibir son tal, 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 y le doy una relación de documentos. O también le puedo decir, le vas a pagar una vez que yo confirme que la mercancía ha llegado al país. O le vas a pagar una vez que me envíe una certificación de SGS o de Bureau Veritas, que son organismos que se dedican a certificar varios procesos, entre ellos los procesos de comercio exterior, una vez que me certifique Bureau Veritas que la mercancía ha sido embarcada, porque además del embarque quiero certificar la calidad de la mercancía que me están enviando. Entonces Bureau Veritas emite esa certificación, yo le digo al banco, ya tengo la certificación, y el banco recién procede a hacer la transferencia y el pago al exportador o al vendedor de ese monto de dinero que yo ya le entregué al momento de la apertura. Ese es digamos, el respaldo que yo tengo como comprador. Pero el vendedor también tiene un respaldo. Porque si yo soy el vendedor y me aperturan una carta de crédito a mi favor, yo sé que si cumplo las condiciones preestablecidas, el banco ya tiene el dinero y me lo va a pagar. Porque no hay forma que el comprador en el otro país que aperturó la carta crédito pueda dar marcha atrás. Él no puede decir, ¿sabes qué, banco? Ya no quiero hacer la operación, o no, ¿sabes qué? No me enviaron los documentos, o no es momento, no puede poner ningún pretexto, no puede recabar, no puede cancelar la carta crédito y pedirle al banco que le vuelva el dinero. La única manera como puede suceder esto es con la cancelación de la carta crédito. Y para que una carta crédito se cancele, tienen que pasar dos cosas. O que se demuestre que el vendedor no ha cumplido con los requisitos establecidos en la carta crédito, o segunda, que se venza la carta crédito. Por eso la carta crédito tiene un plazo. Si yo aperturo una carta crédito hoy, la voy a aperturar por 90 días para dar tiempo a cumplir aquellas exigencias o aquellos requisitos que son parte de la carta crédito. Y en 90 días el vendedor tendrá que cumplir con esos requisitos para poder cobrar. Si él no cumple con esos requisitos y de mutuo acuerdo se decide hacer una ampliación de la carta crédito, se puede hacer. Pero si el importador, el comprador, no está de acuerdo en hacer esa ampliación de la carta crédito porque ya no le interesa tener la mercadería en un plazo mayor, simplemente procede a la cancelación una vez que se vence la carta crédito. Al no haberse presentado o cubierto los requisitos, el banco procede a devolverle su dinero.
Hay diferentes tipos de carta crédito, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la irrevocable, que es aquella carta que no se puede modificar. Hace un momento les decía, por mutuo acuerdo se pueden modificar algunas condicionantes de la carta crédito, pero en una irrevocable no se puede realizar ningún tipo de modificación. La carta crédito es a 90 días. Si en 90 días no se cumplieron las condiciones, se cancela. La carta crédito dice que debe presentarse, el exportador debe presentar una factura, un certificado de seguro, un certificado de origen. Y el exportador por algún problema no pudo tramitar el certificado de origen y no manda junto con los documentos el certificado de origen, simplemente la carta se vence, se declara como nula porque no se cumplieron los requisitos. Tenemos la confirmada, que es aquella que da una seguridad de pago. En este tipo de carta crédito, el banco confirma al importador de que ya tiene los documentos y procede a realizar el pago. O sea, el pago es inmediato. La no confirmada más bien requiere una aprobación de parte del importador de que los documentos o los requisitos han sido cumplidos, ¿no? Por eso hay una verificación previa. Tenemos a la vista o a plazo, que ya hemos dicho, a la vista cuando se presentan los documentos, a plazo cuando además de la presentación de documentos o del cumplimiento de los requisitos hay un plazo de tiempo posterior, muchas veces avalado con alguna garantía o algún instrumento financiero. Tenemos las cartas créditos con cláusula verde. ¿Y qué es una carta crédito con cláusula verde? Es cuando se permiten algunos pagos a cuenta durante el proceso, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aperturo una carta crédito por $20,000 y le digo al banco, la empresa que me está vendiendo en Argentina me tiene que enviar tales documentos como plazo máximo el 15 de diciembre. Pero en ese proceso yo le voy a dar o autorizo que se puedan desembolsar, de acuerdo a la necesidad del vendedor, hasta un 50% del valor de la carta crédito. Es decir, si yo aperturé una carta por $20,000, le puede pagar el banco a solicitud del vendedor hasta $10,000 en diferentes momentos, ¿no? Entonces le puede pagar, si él de repente necesita capital para trabajar, pues simplemente puede ir al banco y decirle, oye banco, dame de los 10,000 que puedo disponer, dame $4,000. Y volver a ir a los 15 días y retirar $2,000 más. Puede llegar a retirar hasta $10,000. Es de libre uso ese porcentaje que hayamos acordado en cláusula verde, siempre y cuando no exceda del tiempo establecido, ¿correcto? Las cartas créditos con cláusula roja permiten pagos adelantados, pero a través de una garantía por parte del vendedor, ¿no? El banco le va a entregar, ¿no? Por decir, yo he comprado a China 500 televisores, a un fabricante en China, 500 televisores, y establecemos una cláusula roja, vamos a poner como ejemplo los $20,000, una cláusula roja por $10,000. Entonces, el fabricante, el vendedor, necesita capital para fabricar esos 500 televisores, pero tiene un primer lote ya fabricado o tiene capital para fabricar 100 televisores. Fabrica esos 100 televisores y los ingresa a un almacén, un warrant, que se conoce como esta herramienta o este instrumento financiero, establece un warrant, es decir, le entrega a un almacén del banco la mercadería como garantía, y el banco le paga o le entrega parte de ese dinero que está en la carta crédito. Con ese dinero él puede seguir fabricando televisores, fabricar un segundo lote de 100 y volvérselos a entregar al almacén. El almacén los retiene en calidad de garantía y le vuelven a entregar un dinero, ¿no? Entonces, la diferencia entre la cláusula roja y la verde
Si bien es cierto, ambas predisponen o permiten una predisposición de una parte del dinero establecido como pago de la carta crédito, en el caso de la cláusula verde es de libre disponibilidad y en el caso de la cláusula roja tiene que haber una garantía de por medio con la institución financiera, con el banco en el país del vendedor para que éste pueda acceder al dinero. Las transferibles, que son cartas créditos que no son muy usadas, pero que tienen todavía algún uso en el comercio internacional y que son como endosables. Yo tengo una carta crédito o giro una carta crédito a nombre de un vendedor en España y este vendedor me dice, mira, yo no voy a poder producirte, tenía un problema, vamos a transferir esa carta crédito a otro proveedor y vamos a hacer el negocio con él. O yo como comprador aperturo una carta crédito, pero cuando veo que el vendedor no me va a cumplir o simplemente no me cumple, no la cancelo. Lo que hago es transferirla, consigo otro proveedor y transfiero las características de esa carta crédito a ese proveedor. Entonces, en esos casos, pues simplemente el beneficiario de la carta crédito cambia, ¿no? Pero para esto también hay que cumplir ciertas condiciones con el banco. Y la stand-by, que es la carta crédito que no entrega o no realiza el pago inmediato del dinero una vez cumplidos los requisitos o de parte del dinero una vez cumplidos los requisitos establecidos por algún tipo de consideración, por ejemplo, de garantías. Yo compro una máquina, apertura una carta crédito por $1.000.000 porque compro toda una línea de producción, pero yo necesito tener la seguridad que esa línea de producción va a funcionar, de que van a venir los técnicos de China, me la van a armar y va a funcionar la línea de producción. Y que en 3 o 6 meses no se va a malograr. Entonces le digo a mi vendedor en China, ¿sabes qué? Vamos a comprar esta línea de producción, te voy a aperturar una carta crédito por $1.000.000, pero con un stand-by de $200.000 a 6 meses. ¿Ok? Entonces, hacemos la importación, llega el equipo acá, a la vista yo acepto los documentos, están en orden, habilito el pago y el banco en China le va a transferir del $1.000.000 solamente 800.000. Los otros 200.000 se quedan como garantía, se quedan en stand-by. Por eso es que se llama una carta de crédito modo stand-by, ¿no? Entonces se quedan como stand-by. Yo voy trabajando, armo mi línea de producción, me envían los técnicos de China para que asesorarme, lo hacemos funcionar, ponemos en la planta en funcionamiento y empieza a operar. Ah, sí, en 3 meses su primer mantenimiento no tiene ningún problema. Entonces, en ese plazo, simplemente el banco va a liberar el stand-by o la parte de la carta de crédito en stand-by una vez terminado el plazo y no echa ninguna observación por parte de la empresa que hizo la apertura de la carta de crédito. Entonces existe una serie de modalidades que básicamente lo que buscan es dar diversas alternativas de seguridad para ambas partes, ¿no? Se busca que ambas partes generen negocios seguros para el comprador y negocios seguros para el vendedor. ¿Qué debemos tener en consideración cuando negociamos formas y medios de pago en una operación de comercio exterior? Los antecedentes comerciales y financieros del importador. Recordemos que el importador, que es el que va a comprar la mercadería, es el que va a terminar pagando, es el que necesita o el que debe contar con la solvencia económica necesaria para poder realizar el pago en esta operación. Entonces debemos saber cuál es, si somos el vendedor, si somos exportadores, tenemos que conocer antecedentes comerciales y financieros de esa empresa que nos está comprando. Porque a pesar de que existe una serie de herramientas, a pesar de que existen las transferencias bancarias, existen las cartas créditos y otros tipos de formas o de medios de pago que no hemos revisado todavía,
De esta manera vamos a tener la seguridad que estamos haciendo negocios con una empresa conveniente, con una empresa que tiene la solidez económica y financiera para poder hacer operaciones con ellos. Y también esto nos va a permitir determinar cuál es el mejor medio de pago que se ajusta a las características, ¿no? Lo puedo hacer a través de una cobranza bancaria, de una carta crédito o simplemente si no tengo la seguridad y la solidez necesaria en la información que tengo del importador de mi comprador, o sea, del que me está comprando la mercadería, le pediré que me transfiera el dinero por adelantado. Me haces dos transferencias, una al momento que empezamos a hacer el negocio y otra cuando yo te informe y te mande evidencia de que la mercancía está terminada, ha sido terminada de producir, está lista para su embarque. Pero todavía no se la he entregado a la naviera. Yo tengo la mercadería, me depositas y yo se la entrego a la naviera, ¿no? ¿Por qué? Porque no me da la seguridad, no tiene el aspecto. Entonces debo conocer qué tan seguro es ese importador, esa empresa que me está comprando o me está contratando. Pero también es importante el entorno económico del país del importador, ¿no? Porque los países, la estabilidad económica de un país permite mantener una estabilidad cambiaria, permite mantener un libre comercio con otros países, evita situaciones sociales que puedan poner en riesgo algunos negocios. Entonces, y nosotros lo estamos viviendo en este momento. En este momento nuestro país no tiene la estabilidad económica y social que todos quisiéramos tener, que nos den esa garantía y esa seguridad para poder realizar operaciones de comercio internacional. Entonces, imagínense que nosotros vamos a comprarle a algún país europeo, vamos a comprarle a Estados Unidos o vamos a comprarle a algún proveedor en China. Esta situación política y social que se está dando en nuestro país podría afectar la relación comercial con nuestros vendedores en otras partes del mundo. Pues ellos van a decir, ¿qué pasa si en el Perú mañana hay una guerra civil por todos estos problemas políticos que tienen y simplemente dejan de operar? Y yo ya mandé mi mercancía y el importador, es decir, la empresa acá en el Perú, no puede pagarme porque hay huelgas, porque, no sé, saquearon los bancos. No estoy yendo a un extremo quizás, pero que se da en algunos países, ¿no? Entonces, esa situación de inestabilidad puede ser que la empresa en China, en Estados Unidos, me diga, ¿sabes qué? No te puedo vender. No te puedo vender si es que no me pagas por adelantado, ¿no? Igual nosotros como país vendedor, como exportadores, tenemos que conocer cómo funciona la economía, cómo está la situación económica, la situación política en el país de la empresa que nos va a comprar, ¿no? Entonces, hay situaciones complicadas en algunos países. Si hablamos de países vecinos, tenemos situaciones complicadas en Bolivia, tenemos situaciones complicadas en Venezuela, tenemos situaciones complicadas económicamente hablando en la Argentina, tenemos situaciones sociales que están empezando, se han vuelto a dar en Chile por el tema de la nueva constitución que se está pidiendo. Entonces, ¿qué tan confiable es hacer negocios o venderle empresas en Chile, en Argentina, en Bolivia o en Venezuela, dadas las situaciones o las diferentes coyunturas que se presentan? Eso es lo que tenemos que analizar. Eso es lo que un broker internacional, un broker comercial de comercio exterior debe conocer y debe analizar para dirigir, para guiar a sus clientes, para guiar a sus patrocinados hacia qué mercados deben dirigirse y que le brinden un nivel de seguridad para que el negocio sea un negocio efectivo realmente y que permita manejar las utilidades o los márgenes de utilidades que se esperan en cualquier intercambio comercial, ¿no? Es importante también tener en claro cuáles son los costos que se dan en la utilización de los diferentes medios de pagos internacionales que hemos venido revisando. En Perú tenemos una cantidad considerable de bancos comerciales que brindan servicios vinculados a operaciones de exportación, ¿no? Hoy en día casi todos los bancos en los que se encuentran en el sistema financiero peruano tienen un área de comercio exterior que se dedican a ver cartas créditos, transferencias, financiamientos, otro tipo de operaciones ligadas al comercio exterior. Y como somos un país de libre competencia o de libre mercado, donde la competencia es la que establece los,
parámetros o las tarifas, ¿no? Las tarifas de mercado, como se conocen, pues va a haber una oferta bastante amplia en relación a costos. Entonces debemos conocer los diferentes bancos que nos ofrecen a nivel de seguridad, pero también a nivel de costos para las diferentes alternativas o instrumentos financieros que se pueden utilizar como parte de un proceso de compra-venta en el mercado internacional. Debemos también conocer cuál es la clasificación del banco que estamos utilizando y del banco que va a utilizar el país, el comprador en el país de destino, ¿no? A través de nuestro banco pediremos referencias de ese banco. Nuestro comprador en la Argentina nos puede decir, ¿sabes qué? Yo apertura la carta de crédito con la financiera mi mutualita. Entonces, cuando nosotros vayamos a nuestro banco, le vamos a decir, necesito aperturar una carta de crédito con esta financiera en Argentina, no sé, se me ocurre, en Salta. Entonces, nuestro banco va a analizar la seriedad de ese organismo. Recordemos que en una carta de crédito el banco tiene participación y tiene responsabilidad en el envío del dinero, es parte responsable. Entonces, él nos dirá, oye, un momentito, esa institución financiera que quieres aperturar la carta de crédito o con la que quieres aperturar la carta de crédito no tiene una buena clasificación, una buena calificación. Entonces no debo hacerlo. O inclusive va a haber bancos que nos van a decir, para nosotros poder aperturar una carta crédito en España, tiene que ser a través del banco sucursal que nosotros tenemos allá. O de la casa matriz que tenemos, o de los bancos asociados que tenemos en diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, muchas veces los bancos condicionan el uso de un organismo, de una institución financiera que sea, de alguna manera, tenga algún tipo de vínculo o tenga un nivel de prestigio en el país de destino, porque solo así se puede asegurar o el banco puede asegurar que pues no va a haber una acción que no sea fiable para este intercambio comercial. En este cuadro resumimos los aspectos a considerar por el exportador en función al nivel de riesgo para utilizar adecuadamente determinados medios y formas de pago internacionales. Tenemos, por ejemplo, el pago por adelantado, ¿no? Donde para el exportador simplemente no hay ningún riesgo, ¿no? Porque yo voy a mandar mi mercancía una vez que me transfieras, que me pagues. Me pagas por adelantado, yo mando mi mercancía. En el caso de la carta crédito, sí existen riesgos porque pueden darse discrepancias documentarias. ¿Y qué es una discrepancia documentaria? Es cuando yo como vendedor de una mercancía no cumplo algún requisito que me ha sido planteado en la carta crédito o yo considero que sí lo he cumplido, pero mi importador considera que no. ¿No? Entonces, por ejemplo, estoy vendiéndole a una empresa que está en Estados Unidos, aperturamos una carta crédito y dentro de las condiciones de la carta crédito indica que yo debo enviar un certificado de origen. ¿Para qué? Para que el comprador en Estados Unidos pueda beneficiarse con la liberación de impuestos a ese producto que le estamos vendiendo. Hasta ahí todo bien. Yo envío los documentos, se los entrego al banco, la factura comercial, el documento de embarque, todos los certificados, incluido el certificado de origen. Y llega a destino y la carta es una carta de crédito no confirmada. Y al ser una carta de crédito no confirmada, ¿qué quiere decir? Que debe revisarse la documentación. Le entregan al comprador la documentación para que la revise. Él hace revisarla por su broker de aduanas, por su agente de aduanas, y le dice, este certificado de origen no cumple los requisitos o las condiciones establecidas en el acuerdo o en el Tratado de Libre Comercio Perú-Estados Unidos. Por ende, no lo podemos utilizar para la liberación de los impuestos. Entonces ahí el importador en Estados Unidos va a decir, un ratito, discrepancia. Presenta una discrepancia. Entonces el banco retiene el pago. Como no tiene la confirmación todavía de los documentos, porque no es una carta confirmada, sino por confirmar, le indica el banco de Estados Unidos, le indica a mi banco acá en el Perú que hay una discrepancia. Y mi banco
me hace saber, me dice, hay esta discrepancia. Dicen que el certificado de origen no cumple los requisitos establecidos y que por ende no van a poder hacer uso. Entonces han puesto una discrepancia. Entonces, como hay una discrepancia, ¿cuál es mi obligación como vendedor? Levantar esa discrepancia. Es decir, no, un ratito, ir de repente a la Cámara de Comercio y decirle, me están rechazando el certificado, ¿cuál es el motivo del rechazo? La Cámara de Comercio me certificará, me dirá no. De repente sí, efectivamente hemos utilizado el sello y la firma de una persona que ya no está inscrita en el registro de la Organización Mundial de Comercio y por ende no está habilitada para firmar certificados de origen. Vamos a rectificar, acá tienes tu nuevo certificado, entonces yo obtengo el nuevo certificado y se lo envío. Se lo entrego al banco, el banco se lo envía al otro banco y el banco se lo entrega al importador en Estados Unidos. Él lo vuelve a hacer revisar y dice, sí, ahora sí está bien el certificado. Levanto la discrepancia. Entonces, al levantar la discrepancia, continúa el proceso de pago. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa. Las discrepancias tienen costo. Cuando él apertura una discrepancia, el comprador le va a tener que pagar al banco por esa discrepancia, porque el banco dice, yo tengo que hacer todo un movimiento de información, poner personas, llevar documentos, mandar documentos. Y el banco en el país del vendedor también va a cobrar por el levantamiento de la discrepancia. Entonces, es muy común que existan estas observaciones, ya sea que faltó un documento, ya sea que un documento estaba mal redactado, que hay un dato que es incorrecto, que no se cumplió con alguna fecha. Entonces, todas esas observancias se hacen por la vía, digamos, regular a través de los bancos y se llaman discrepancias. Dentro de la cobranza documentaria, el mayor riesgo que existe es el pago o no aceptación. Les comento rápidamente qué es una cobranza documentaria. Es cuando yo no aperturo una carta crédito, sino que le digo al banco, ¿sabes qué? Te voy a entregar estos documentos para que tú puedas proceder a hacer el cobro en destino, en el país de destino, del pago de esta mercancía. Yo te entrego los documentos, tú vas a través de tu banco o representante o concesionario en ese país y lo cuadras al importador. Le dices, importador, acá tengo los documentos, necesito que me pagues. El importador procederá a entregarte el dinero, tú le entregas los documentos y me transfieren mi dinero a mi cuenta. Obviamente va a tener un costo. ¿Cuál es la diferencia entre una cobranza documentaria y una carta de crédito? Que en la carta de crédito, recordemos, el comprador le entrega el dinero al momento de la apertura, es decir, el banco ya tiene el dinero. En la cobranza documentaria, el importador, el comprador va a pagar recién cuando le entreguen los documentos o le presenten los documentos, ¿no? Y podría negarse a realizarlo, es decir, no aceptar la operación. Recordemos, en una carta crédito se puede levantar discrepancias, mas no se puede rechazar la operación, salvo que se demuestre que no se ha cumplido con los requisitos o las condicionantes. En el caso de la cobranza documentaria, simplemente el importador puede negarse a pagar. Dice, no, no tengo plata, ya no quiero la mercadería, no la pago. No acepto, no me des los documentos, llévate la mercadería. Y el banco simplemente nos reportará eso y hará la gestión de cobranza, ¿no? La cobranza simple, que es el mismo trámite, pero con un menor nivel de exigencia del banco, ¿no? El banco simplemente notifica al comprador una vez que tiene los documentos para que proceda a hacer el pago, y si no hace el pago, después de un plazo determinado, informa al vendedor y le devuelve los documentos. ¿No? Es un tema un poco más simple y el costo es obviamente menor. Y en el caso de una cuenta abierta, ¿qué es una cuenta abierta? Es cuando como vendedor nosotros le transferimos la mercadería o le enviamos la mercadería y el comprador nos va a ir transfiriendo o pagando de acuerdo a un contrato preestablecido o de acuerdo a su propia disponibilidad de dinero. El riesgo ahí para el vendedor es altísimo, porque puede llegar un momento en que simplemente el comprador diga, ya no te deposito más, ya no puedo transferirte más, o simplemente salga del escenario comercial y no volvamos a saber de él. Nuevamente, este es un uso y costumbre anterior a la existencia de todos estos documentos o estas herramientas electrónicas bajo las cuales
se realizan las operaciones de comercio internacional hoy en día. Acá tenemos algunos gráficos que nos muestran la forma como se realiza las operaciones de comercio internacional, estas formas o medios de pago, cómo se utilizan los diferentes medios de pago, según lo que hemos venido conversando. Por ejemplo, acá tenemos en esta gráfica el procedimiento para transferencia electrónica, ¿no? Donde el vendedor le entrega o le envía la mercancía y los documentos al comprador. El comprador genera la orden de pago, llena el formato establecido por el banco, le entrega el dinero o hace la transferencia, el banco ordenante emite a través de la orden o del código SWIFT, emite un mensaje a través, y hemos dicho en algunos casos, de un banco corresponsal o de forma directa al banco del exportador, del vendedor de la mercancía. Este recibe el código SWIFT y el banco procede a abonar en la cuenta. Recordemos, las transferencias electrónicas son de cuenta a cuenta, de empresa a empresa. Pero, sin embargo, si no se realiza la transferencia, el banco no tiene ningún tipo de responsabilidad. La cobranza documentaria, igual se envía la mercancía y el exportador, una vez enviada la mercancía, entrega los documentos y solicita una cobranza documentaria. El banco envía los documentos a su banco corresponsal en el país del comprador y este presenta los documentos y solicita el pago o la aceptación de la deuda. El banco, el comprador, una vez que ha recibido los documentos y que ya tiene también la mercancía en camino, procede recién a realizar el pago o acepta el documento de gestión de plazo de crédito, ¿no? Pues una letra, un pagaré. Con este documento, el banco corresponsal en el país de destino realiza la transferencia de pago al banco en el país de origen y el banco en el país de origen procede a hacer el pago al vendedor. Y el procedimiento para la carta crédito, con esto terminamos, ¿no? El importador inicia el proceso, a diferencia del proceso anterior, que era el comprador, el vendedor quien lo iniciaba. El comprador inicia a través de ¿qué? De la emisión de la carta crédito. ¿A quién? Al banco emisor. El banco emisor recibe la orden y procede a informar al banco en Perú, bueno, en este caso del país del vendedor, que hay una carta crédito aperturada. El banco le avisa al exportador que hay una carta crédito a su favor aperturada en el banco. Contra la aceptación o la recepción de que hay la carta crédito ya aperturada, se procede al envío de la mercancía y la entrega o presentación de los documentos al banco. Manda la mercancía y presenta los documentos al banco. El banco procede a enviar los documentos al banco emisor de la carta crédito que está en el país del comprador. Recordemos, este procede a realizar el pago de los documentos cuando estos están conformes. Transferencia de banco a banco y el banco procede a realizar la transferencia a la cuenta del comprador, ¿no? Entonces ya él tiene el dinero y procede a hacer la transferencia. Ok, entonces estos son las diferentes formas y medios de pago que hemos visto, ¿no? La siguiente clase, la siguiente sesión, mejor dicho, vamos a hablar de lo que son los usos y costumbres en las negociaciones internacionales y las formas de financiamiento que existen para los exportadores en las operaciones de comercio internacional. Nuevamente, muchas gracias a Camex por la oportunidad de estar compartiendo con todos ustedes. Para mí ha sido un gusto. Tienen al final de la presentación, como siempre, mi correo electrónico para que puedan enviarme sus consultas. Muchas gracias por su tiempo. Nos vemos el día jueves a las 7 de la noche.